Los contenedores Flexbox se han convertido en el estándar para maquetar con Elementor. Ofrecen un control total sobre la alineación, distribución y estructura del contenido, y permiten crear diseños más limpios, ligeros y adaptables que el sistema clásico de secciones y columnas. Hola, soy Gorka Areta, diseñador web freelance con más de 20 años de experiencia. En este curso quiero compartir contigo todo lo que he aprendido trabajando con clientes reales y ayudarte a que tú también puedas crear webs profesionales con Elementor. En este vídeo te voy a explicar cómo funciona el sistema de contenedores Flexbox de Elementor. Veremos cómo activarlo, qué ventajas tiene frente a las secciones clásicas y cómo usarlo para crear diseños limpios y adaptables. Haremos varios ejemplos prácticos para que veas cómo realizar contenido en horizontal, cómo alinear elementos fácilmente o cómo construir estructuras como Hero Sections o galerías. Este vídeo forma parte del curso completo de Elementor desde cero. Puedes ver todos los vídeos desde el enlace que tienes en la descripción. Y si decides contratar Elementor Pro, su hosting o cualquier otra herramienta de su ecosistema, puedes hacerlo desde el enlace que también tienes aquí abajo. A ti no te costará nada extra y a mí me ayudarás a seguir creando contenido como este. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y si tienes preguntas, ideas o sugerencias, déjalas en los comentarios. Y si prefieres contar con ayuda profesional para crear tu web, puedes contactar conmigo en gorkaareta.com/contacto y hablamos. Vamos entonces a nuestro WordPress y para empezar vamos a ver lo que aprenderemos en la lección de hoy. En esta lección aprenderemos a activar y configurar los contenedores como la nueva estructura de maquetación en Elementor, la que se utiliza como estándar a día de hoy. Aprenderemos a distribuir y alinear elementos usando las propiedades visuales de Flexbox, la dirección, la justificación, alineación y envoltura. Aprenderemos a aplicar espaciado limpio y flexible entre elementos utilizando los gaps o los huecos sin usar márgenes. Aprenderemos a reordenar elementos visualmente y alinear bloques individuales con Order y Align Self. Y aprenderemos a crear diseños reales con contenedores, como por ejemplo menús, secciones Hero o galerías de tarjetas. Dicho esto, vamos a crear una nueva página de Elementor. Le voy a llamar prueba Flexbox y le voy a dar a editar con Elementor. Si tenéis una versión reciente de Elementor, por defecto, veis aquí en disposición que tenéis contenedores y grids. Si en vez de esto lo que estáis viendo son secciones, es que seguramente estáis trabajando con una versión anterior de Elementor o una web heredada, aunque sea la última versión de Elementor. Tal vez estéis trabajando con una web que empezasteis a diseñar o que quien fuera que la empezó a diseñar con secciones y sigue así a día de hoy. Dediqué un vídeo anterior a las secciones, por si tenéis más información sobre cómo maquetar con secciones y columnas, y es probable que si vuestra web ya está hecha con secciones, pues sea mejor mantenerlas en vez de mezclar secciones con contenedores. Pero en caso de que tengáis la web estructurada con secciones y queréis cambiar a contenedores, tendríais que ir al panel de control, vais a Elementor, Ajustes, Características, y aquí en Contenedor yo lo tengo activo, entonces veo contenedores. Si lo tenéis inactivo, veréis secciones y columnas. Os podéis cambiarlo y activar los contenedores, en caso de que lo tengáis desactivado. Voy a volver a la página que estábamos creando. Y bueno, comentaros, como os he dicho, que los contenedores y también los elementos grid, que veremos en una lección posterior, en esta únicamente nos vamos a centrar en los contenedores, pero la combinación de ambos es el nuevo estándar para maquetar en Elementor. Y reemplazan el sistema clásico de secciones y columnas, ofreciéndonos un control mucho mayor sobre el diseño de nuestras páginas. Al principio Elementor lo lanzó como una funcionalidad experimental, pero a día de hoy es el estándar recomendado. Entonces, si creáis una página desde cero, os recomiendo que trabajéis con contenedores y con grid. El sistema de contenedores está basado en las propiedades Flexbox de CSS, lo que nos va a permitir alinear y distribuir elementos de forma mucho más flexible, crear diseños más ligeros y optimizar la adaptabilidad en dispositivos móviles. ¿Por qué es importante dominar y entender bien cómo funcionan los contenedores? En primer lugar, porque es la base de los diseños modernos en Elementor. En segundo lugar, porque todos los widgets y las plantillas oficiales nuevas de Elementor ya funcionan y están desarrolladas con contenedores. Y porque saber utilizarlos bien nos va a permitir aumentar nuestra productividad a la hora de maquetar una página web, evitar bloqueos visuales que eran comunes trabajando con columnas, optimizar el rendimiento y la limpieza de código y mejorar la experiencia responsive del usuario. Y estamos ahora aquí en una página en blanco. Voy a ocultar el título de la página y tenemos aquí una página en blanco. Los widgets que introduzcamos dentro de nuestra página van a estar siempre dentro de un contenedor o de un grid. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para empezar a construir una página es añadir nuestro primer contenedor. Podemos hacerlo pinchando aquí en la columna lateral y arrastrando. Nos crearía este contenedor. Voy a borrarlo. O podemos darle aquí, cuando tenemos la página en blanco, al icono de más y nos va a preguntar si queremos como punto de partida del diseño un contenedor Flexbox o un grid. Si le diera Flexbox,
nos va a mostrar aquí una serie de opciones predeterminadas. Un contenedor, bueno, veis que tiene una flecha hacia abajo, otro que tiene una flecha hacia la derecha, uno en el que el contenedor está dividido en otros dos contenedores, mitad y mitad. Hay diferentes estructuras ya preconfiguradas que podemos utilizar. Si queremos una estructura como esta, que son dos filas y tres columnas, pues podríamos elegirlo y ya nos crea esta estructura, dentro de la cual podemos ir metiendo en cada uno de los contenedores que hay dentro del contenedor principal, podemos ir metiendo widgets de contenido. Voy a borrarlo y voy a crear un contenedor. Si pincháis y arrastráis, os va a crear un contenedor sencillo ocupando pues todo el ancho que tengáis configurado como ancho de página. Y veréis que como en el resto de elementos de Elementor, al seleccionarlo, en el panel lateral tenéis las opciones para editar este contenedor que habéis seleccionado. Y como en todos los elementos con los que trabajéis en Elementor, tenéis tres pestañas, una de disposición, otra de estilo y otra pestaña avanzado que iremos viendo ahora una por una. Vamos a empezar viendo la pestaña de disposición. Lo primero, tenéis un desplegable para seleccionar si queréis que este contenedor sea Flexbox o Grid. En toda esta lección vamos a trabajar con Flexbox y luego dedicaremos una lección posterior a los contenedores Grid. Entonces lo dejamos como Flexbox. La siguiente opción nos permite definir el ancho del contenido. Puede ser ancho caja, que sería el ancho que hayáis definido para los contenidos de vuestra web en los ajustes del sitio, o ancho completo, que os ocupará todo el ancho de la ventana. Lo dejo por ahora en caja. Aunque hayáis definido en los ajustes del sitio una anchura para caja, que en mi caso son 1140 píxeles. En caso de que queráis que la anchura del contenedor sea diferente, podéis modificarlo aquí. Si queréis que sea más estrecho, por ejemplo 600 píxeles, podríais cambiarlo aquí. O si queréis que sea más ancho, sin necesidad de llegar a ocupar todo el ancho de la ventana, podéis poner, por ejemplo, 1300 píxeles y os ocuparía este ancho, que es más ancho que el ancho por defecto definido en los ajustes del sitio. Lo estoy definiendo en píxeles, pero también podríais definirlo en porcentaje, por ejemplo, si queréis que ocupe el 50% del tamaño de la pantalla y en otras unidades que tenéis disponibles. Lo voy a borrar para que me deje la anchura por defecto. Luego tenéis una altura mínima. La altura del contenedor va a estar por defecto definida por el contenido que tenga dentro. Si aquí, por ejemplo, metéis varios párrafos, ahora no se ve porque está con el texto oscuro, voy a poner un texto blanco para que lo veáis y voy a duplicar el contenido del texto para que el contenedor tenga más altura, y la altura del contenedor por defecto la va a definir el contenido que tenga dentro. Pero si queréis que tenga una altura mínima independientemente del contenido que tenga dentro, si queréis que este contenedor, aunque tenga poco contenido, tenga una altura mínima, por ejemplo, de 500 píxeles, podríais dar el valor aquí, y lo mismo podéis hacerlo en píxeles y en otras unidades. Si queréis, por ejemplo, que ocupe el 100% de la altura de la ventana, esto sería la altura de la ventana. Entonces, si ponéis que tenga tamaño mínimo el 100% de la altura de la ventana, os va a ocupar todo el tamaño que tengáis en este momento en la ventana. Lo voy a quitar, lo dejo con los valores por defecto. Y esto que hemos visto en cuanto a anchura y altura del contenedor, de la caja en la que estamos metiendo los contenidos. Y luego pasamos a la siguiente sección de elementos y tenemos una opción muy importante que es la dirección. Por defecto no tenemos nada elegido, entonces por defecto la dirección va a ser de arriba a abajo. Quiere decir que si ahora yo duplico este contenido, este bloque de texto, después del primero, el segundo me lo va a colocar debajo del primero, porque dentro de esta sección la dirección, bueno, no está seleccionada, pero por defecto es de arriba abajo, que sería lo mismo que darle aquí a la flecha de arriba abajo, columna vertical. Voy a poner aquí, para diferenciar uno del otro, le voy a poner aquí un 1 y a este le voy a poner un 2. Entonces, si tenemos en dirección marcada la flecha hacia arriba, el primer elemento estará arriba y el segundo elemento debajo. En cambio, si para este contenedor tenemos la dirección fila horizontal de izquierda a derecha, nos pondrá el primer elemento a la izquierda y el segundo a la derecha. Si utilizáramos la flecha de derecha a izquierda, fila invertida, entonces el primer contenido estaría a la derecha y el segundo a la izquierda. Y si elegimos la flecha de abajo arriba, columna invertida, el primer contenido que metamos en la sección estará abajo y el segundo arriba. Esto de la dirección es muy importante para organizar luego nuestros contenidos dentro de los contenedores. Y hemos visto antes cuando hemos añadido un contenedor desde aquí, pinchando en el icono más, y Flexbox, que nos daba las dos primeras opciones. Era un contenedor con la flecha hacia abajo, que sería lo que hemos visto aquí, que colocaría los elementos uno debajo de otro, y el segundo contenedor con la flecha hacia la derecha, que nos colocaría un contenido a la derecha del anterior. Esto también es muy útil a la hora de trabajar con diseño responsive. Puede darse el caso de que tengáis pues un contenido en dos columnas y que por defecto en móvil se va a ver el contenido del párrafo 1 encima del contenido del párrafo 2, pero si queréis en móvil cambiar el orden, porque en vez de tener un párrafo tenéis una imagen y queréis que la imagen se vea antes que el texto, podéis cambiarlo definiendo para que en móvil la dirección sea columna invertida.
Vale, lo siguiente es contenido justificado, que controla cómo se distribuyen los elementos a lo largo del eje principal. En este caso, el eje principal es el eje horizontal. Por defecto, tal y como lo tenemos, nos ha dividido el espacio horizontal en dos y nos ha llenado el espacio horizontal con los dos widgets de texto que hemos metido. Y lo que voy a hacer ahora, voy a meter otra cosa que vamos a ir viendo también a lo largo de la lección de hoy, es que podéis insertar contenedores dentro de contenedores, que esto nos permite pues hacer diseños más complejos y flexibles. Voy a meter aquí dos contenedores para poder controlar mejor la anchura de cada uno y luego cada uno de los textos lo voy a meter en su contenedor. Y voy a decir que estos contenedores, que por defecto van a llenar todo el espacio horizontal, voy a decir que cada uno ocupe, pues en píxeles, este por ejemplo ocupe 300 píxeles y este otro 300 píxeles también, para que no ocupen todo el ancho del contenedor que los contiene y así poder explicaros lo siguiente. Selecciono el contenedor principal, he aquí en contenido justificado, por defecto no tenéis nada seleccionado. Si selecciono esta opción inicio, nos va a colocar los dos contenedores al inicio del contenedor principal, es decir, en este caso a la izquierda. Si elegís centro, nos los va a centrar. Si elegís final, nos los va a colocar al final, es decir, en este caso a la derecha. Si elegís espacio intermedio, nos los va a separar dejando espacio entre medio. Si elegís espacio alrededor, va a dejar espacio alrededor de los dos contenedores, es decir, pues aquí a la izquierda, en el centro y aquí a la derecha. Y la otra opción, espacio uniforme, nos deja el mismo espacio en el centro que en los lados. Entonces, de esta forma podéis justificar contenido dentro del eje principal que habéis definido aquí en dirección. Y esto es ideal para separar elementos sin utilizar aquí en disposición las opciones de margen y de relleno que también iremos viendo a lo largo del curso. Desactivo esto y lo dejo la opción por defecto, que es al comienzo. Y vamos a ver la siguiente opción, que es alinear elementos. Como tengo los dos bloques de texto con la misma altura, voy a meter más texto para que tenga una altura mayor. Y ahora seleccionamos la sección principal y vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro. Por defecto nos va a alinear, en este caso, los contenidos que contiene el contenedor principal, nos los va a alinear verticalmente hacia arriba, que sería lo mismo que darle aquí a inicio. Podemos centrarlos, que nos los centra verticalmente. Podemos decirle que nos lo alinee al final, en este caso al final verticalmente es la parte de abajo, o que los estire para ocupar todo el ancho. En este caso no vemos la diferencia entre estirar e inicio, porque no tienen color de fondo, pero si les cambiáramos el color de fondo a los contenedores y a este le ponemos un color rojo y a este le ponemos un color de fondo azul, si seleccionamos el contenedor principal, veis la diferencia entre alinearlos al inicio y estirar. En este caso nos va a estirar todo el contenedor para ocupar todo el alto del contenedor principal. A estos contenedores que le habíamos dado antes una anchura de 300 píxeles, les voy a quitar la anchura, les voy a poner la anchura por defecto. Voy a duplicarlos para que haya 3 columnas. Y vamos a ver ahora la siguiente opción, que son los huecos. Por defecto, estos son los huecos que habrá entre columna y columna o entre fila y fila. Por defecto están puestos a 20, que es el grosor del hueco que hemos definido en los ajustes del sitio, pero podemos modificarlos. Si no queremos que tenga 20 píxeles y queremos que tenga más, por ejemplo, entre columna y columna, que tenga 40 píxeles, pues podríamos definirlo aquí, y entre fila y fila lo mismo. Podemos enlazar los valores para que si cambiamos columna también nos cambie proporcionalmente fila, y como en otras propiedades de Elementor podemos definir esto pues en píxeles o en otras unidades que elijamos. Por lo tanto, con esto definimos el espacio entre los elementos internos de la sección, que también, de nuevo, es una forma mucho más limpia y controlada que utilizar márgenes individuales desde aquí para definir individualmente el margen que tiene a cada lado cada una de las columnas. La siguiente opción es envoltura, que lo que nos indica es si los elementos se deben ajustar en varias líneas en caso de que no quepan en una única línea. Por defecto, la opción es esta, sin envoltura, que quiere decir que todos los elementos permanecen en una única línea. Para que veáis cómo funciona, voy a darle a este contenedor una anchura de 500 píxeles, a este de otros 500 y a este de otros 500. Realmente no me está poniendo la anchura de 500 porque la suma de las tres anchuras sería superior a la anchura de la caja, entonces por eso nos va a estar reduciendo la anchura para que no ocupen más de esta anchura. Pero en cambio, si al contenedor principal le damos la opción esta de envoltura, lo que nos va a hacer es, en caso de que no quepan en una única línea con esta anchura de 500 píxeles, nos va a saltar a una segunda línea. Que esto es muy útil a la hora de crear grids o galerías de tarjetas o galerías con bloques de contenidos con tarjetas que se puedan reacomodar fácilmente en el móvil, en caso de que sea necesario pasar a una segunda línea cuando no caben en una única línea. Vamos ahora aquí a opciones adicionales y tenemos
desbordamiento, que controla qué pasa si el contenido dentro del contenedor se sale del área visible. Para ver cómo funciona esto de desbordamiento, bueno, voy a eliminar este contenedor. Vamos a crear una nueva sección. Le voy a cambiar el fondo a blanco. Voy a añadir aquí un editor de texto. Voy a decirle que la altura mínima de la sección sea de 100 píxeles. Y entonces, dependiendo de lo que pongáis aquí en desbordamiento, si ponéis oculto y el contenido es más alto que la altura de la sección, os ocultará lo que no quepa dentro de esa altura. Y aquí en etiqueta HTML podréis asignarle una etiqueta HTML a todo el contenedor, que es muy útil para mejorar la estructura semántica de la página. Las opciones comunes son, por defecto, una etiqueta div, que es un contenedor genérico sin valor semántico, la etiqueta header, que se utiliza para cabeceras de secciones o cabeceras de la página, la etiqueta footer, que se utiliza para pies de páginas o cierres de sección, la etiqueta main, que es el contenedor principal del contenido único de la página, la etiqueta article para contenidos independientes que tienen sentido por sí mismos, la etiqueta section, que es ideal para bloques principales de contenidos, la etiqueta aside, que se utiliza para, por ejemplo, para barras laterales o contenidos secundarios, la etiqueta nav, que se utiliza para menús de navegación, y la etiqueta A, que es un enlace, en caso de que queráis añadirle un enlace a toda la sección. Y aquí meteríais la URL a la que queráis que os lleve. Si lo que estás viendo te resulta útil, recuerda que puedes apoyar este curso gratuito haciendo clic en el enlace que tienes en la descripción para contratar Elementor o cualquiera de sus herramientas. A ti no te cuesta más y a mí me estarás ayudando a seguir creando contenido como este. Muchas gracias. Y vamos a seguir probando un poco cómo funcionan los contenedores de Elementor y qué ventajas nos ofrecen a la hora de maquetar. Voy a añadir aquí un par de imágenes. ¿En qué casos nos ahorra mucho tiempo esta forma de trabajar con Flexbox respecto a la anterior forma de trabajar con secciones y columnas? Pues por ejemplo, si aquí en este contenedor, o lo que acabamos de ver, si en este contenedor voy a ponerle el fondo de otro color, de color rosa, y voy a darle una altura para que ocupe el 100% del tamaño de la ventana. De esta forma, alinear los contenidos arriba, en el centro o abajo es muy sencillo. También es muy sencillo. Voy a poner aquí otro Flexbox. En caso de que tengamos, voy a añadir botones, varios botones dentro del contenedor. Este contenedor, que la dirección sea horizontal. Voy a duplicar los botones y algunos que tengan un texto más corto y otros texto más largo. Pues distribuir los elementos en una fila manteniendo espaciado igual entre botón y botón, pues es tan sencillo como darle aquí espaciado uniforme y nos lo distribuiría. Esto sin Flexbox, utilizando el sistema anterior de Elementor de secciones y columnas, sería muy complicado de hacer. Y hemos visto todas las opciones que hay aquí en contenedor, donde están las principales opciones relativas a los contenedores Flexbox. Luego tendríamos la pestaña estilo, desde la que cambiáis el estilo del contenedor, el aspecto del fondo, el borde, pues la forma del divisor, en caso de que haya un divisor entre sección y sección. Pero como estas son opciones comunes a muchos elementos de Elementor, y aparte esta sección la quiero dedicar sobre todo a las características más propias de Flexbox que a temas de estilo, esto me lo voy a saltar y le voy a dedicar, si os parece, una lección posterior únicamente a ver a fondo la pestaña estilo. Y vamos a ir avanzado en donde también tenéis opciones propias de Flexbox que nos van a ayudar a la hora de estructurar los elementos dentro de nuestra página. Como en todos los elementos de WordPress, tenéis un margen, que es el espacio superior que tiene, en este caso, el contenedor, y un relleno, que es el espacio interior que tiene el contenedor. Aquí lo que voy a hacer, voy a duplicar esta sección, este contenedor, duplicar, le voy a cambiar para distinguirlo el color de fondo y le voy a quitar la altura mínima que hemos puesto. Entonces, igual que aquí hemos hecho esto, hemos puesto una altura mínima que ocupaba el 100% del tamaño de la ventana y luego hemos centrado las imágenes dentro del contenedor, también este espacio que hemos creado, otra opción de crearlo es mediante el relleno, decirle que por arriba tenga un relleno de 200 píxeles, por ejemplo, o abajo un relleno de otros 200 píxeles. Esto es el relleno y el margen es el espacio que tiene por fuera del contenedor. En este caso le voy a decir que por arriba tenga un relleno de 100 píxeles y nos va a crear un espacio exterior entre contenedor y contenedor de 100 píxeles. En caso de que tengáis la cadena activada, pues los 4 valores van a ser los mismos y nos ha creado aquí un margen por los 4 lados. Lo voy a desactivar, lo dejo solo por arriba. Pero bueno, esto es el margen. Y otra opción, que es lo que os quería explicar, relacionada con la forma de trabajar con contenedores Flexbox, es autoalinear. Aquí hemos alineado
las tres imágenes en la parte pues, verticalmente en el centro. Pero con autoalinear lo que podemos hacer es que una de las imágenes no tenga esta alineación, sino que tenga otra alineación. Por ejemplo, si queremos que la imagen central, la del perro, esté alineada hacia arriba, le daríamos aquí a inicio y nos lo colocaría arriba, bueno, o centrada o hacia abajo. Esto nos permite hacer que uno de los tres elementos que están contenidos en este contenedor pues tenga una alineación independiente. Y luego tenemos el orden, que también nos permite controlar el orden visual en el que aparecen los elementos que están en este contenedor. Ya hemos dicho antes que teniendo el contenedor elegido, si tenemos como dirección aquí en disposición este de aquí, fila horizontal, pues aparecerá primero el primero, el segundo aparecerá a su derecha y el tercero a la derecha del segundo. Podríamos cambiarlo dándole aquí a fila invertida y nos cambiaría el orden. Pero otra opción de reordenar esto es mediante la opción orden aquí. Controla el orden visual de aparición de cada elemento dentro del contenedor y no afecta al orden en el HTML. Únicamente afecta en la forma en la que lo vemos, en la forma en la que nos lo muestra. Por ejemplo, en este caso, en el HTML primero aparecería el código del cerdo, luego el del perro y luego el del loro. Si eligiéramos el perro y le diéramos aquí a inicio, nos colocaría el perro al inicio, a pesar de que en el HTML primero aparezca el cerdo. Lo desactivo. Esto es útil, por ejemplo, en caso responsive. Si queréis que en móvil, que se va a ver, esto ya lo veremos, cómo adaptar las vistas responsive, donde dedicaremos una lección exclusivamente a esto, pero para que os hagáis la idea, esta sería la vista en desktop y en móvil se vería así. Si queréis que en móvil aparezca el loro el primero, pues seleccionaríais el loro y aquí en orden le daríais a inicio y os pondrá el loro al inicio. En escritorio vais a ver el loro al final y en móvil el loro al inicio. Entonces, por lo tanto, la opción esta orden es una opción propia de Flexbox muy útil para reordenar contenidos visualmente. Y otra cosa muy útil también a la hora de utilizar contenedores Flexbox para maquetar es el tema del tamaño, que nos permite que los contenedores puedan crecer o contraerse de forma personalizada cuando cambie el tamaño de la ventana. Entonces, para enseñaros cómo funciona, voy a crear aquí un contenedor horizontal, con flujo horizontal. Voy a cambiarle el color para que se vea mejor. Lo pongo de color blanco y luego dentro de este voy a meter un contenedor de 16% de anchura. Le voy a cambiar el color. Lo duplico. Voy a cambiarles el color. A este lo pongo verde. A este lo pongo de color azul, por ejemplo. Vale, entonces, en el contenedor principal voy a ponerle que tenga una altura mínima del 40% de la ventana y vamos a centrarlos dentro del contenedor principal. Entonces, pero voy a ponerlo que ocupe todo el ancho completo. Entonces ahora sí, reduzco el tamaño de la ventana, veis que los contenedores pues, se me hacen más estrechos adaptándose al tamaño de la ventana. Puedo seleccionar uno de los contenedores y aquí en avanzado tamaño decirle que crezca o que se contraiga. Entonces, si este de aquí, si el verde y el azul tienen puesto contraer, los que se van a contraer, y veis que los 5 contenedores, pues al cambiar el tamaño de la ventana, pues crecen, o sea, se ensanchan o se contraen de la misma forma. Si quisiéramos que el verde creciera más, le daríamos aquí a crecer y veis que se estira más que los demás. Dándole aquí a personalizado, podéis definir cuánto más se estira respecto a los otros. Este, por ejemplo, le pongo un 2 y este también va a crecer el azul, pero le voy a poner en personalizado un 3, un 4 para que crezca más rápido de lo que crece el verde. Y contraer haría lo contrario. Haría que un contenedor, al hacerse más pequeño la ventana, se contrajera más que el resto. Veremos más adelante aplicaciones prácticas para esto. Y ahora, una vez que hemos visto cómo funcionan los contenedores Flexbox y las diferentes propiedades que tienen, vamos a poner esto en práctica con ejemplos reales. Y lo primero que vamos a crear es un menú horizontal. Voy a borrar los contenedores que he hecho en esta lección y voy a crear un menú nuevo y voy a crear un menú de navegación para una web. Vamos a crear un contenedor principal. En dirección ponemos horizontal, de izquierda a derecha. Le voy a cambiar el fondo, voy a ponerle fondo blanco y en disposición que ocupe el ancho completo de la ventana. Ya existe en Elementor un elemento que es menú WordPress, que podríais pinchar y arrastrarlo, pero vamos a hacer un menú de forma manual. Entonces, vamos a añadir varios editores de texto. Aquí vamos a poner, por ejemplo, servicios. Y le voy a dar un poco de estilo en tipografía.
le voy a poner esta de aquí, color de texto le pongo este y podríamos ponerle aquí al texto este un enlace que fuera a la página de servicios. Lo invento, el estilo, color de enlace, vamos a poner el mismo de texto y lo duplico. En vez de servicios aquí vamos a poner tienda online, el enlace ponemos tienda, duplicamos, vamos a hacer 5 elementos, aquí ponemos quiénes somos y le damos el enlace de nosotros, aquí ponemos noticias y aquí ponemos consejos. Y vamos a añadir también a nuestro menú un botón que veis que es más alto que los enlaces y vamos a poner en el texto del botón contacta. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahora con las opciones de Flexbox para darle estilo a este menú? Bueno, pues vamos a darle primero una altura mínima al menú, vamos a decirle, pues en píxeles, por ejemplo, 120 píxeles. Vamos a centrar verticalmente los elementos que están dentro de este contenedor y vamos a alinear el menú a la derecha. Los elementos entre sí, ves que están muy pegados, los podríamos añadir, pues podríamos aumentar la separación entre elemento y elemento, dándole aquí en columnas, vamos a poner 50 por ejemplo, y nos lo separaría. Y vamos a cambiar cómo se ve el menú en la vista móvil. Vamos a hacer que el menú en la vista móvil, en vez de ser horizontal, sea vertical y esté centrado. Entonces vamos a la vista móvil, seleccionamos aquí el flujo del contenedor principal que sea de arriba abajo y nos aparece centrado y nos aparecería así. Y igual que antes, hemos cambiado la separación dándole a la separación entre elemento y elemento, la separación horizontal, cambiando aquí el valor de columna. Ahora lo que tenemos que cambiar, en caso de que los queramos separar más, es la separación entre fila y fila. Entonces, podemos aquí, por ejemplo, 30 píxeles o 20 píxeles entre fila y fila. Ves que es una forma sencilla de crear un menú limpio, alineado, flexible, que se puede adaptar a diferentes tamaños de pantalla y fácil de modificar. En caso de que queramos pues, que el menú ahora esté alineado a la izquierda, pues es muy fácilmente modificable. O si queremos aumentar o reducir la separación entre elementos, bueno, veis que es bastante flexible esta forma de maquetar. Ahora vamos a crear una Hero Section, una sección, la típica sección con un destacado que aparece debajo del menú en muchas páginas. Vamos a añadir un contenedor nuevo, Flexbox. Lo voy a dividir en 2 columnas. Voy a elegir esta disposición de aquí y voy a decir que la altura mínima sea de un 60% del tamaño de la ventana. Voy a cambiarle el fondo, voy a ponerle una imagen de fondo. Aquí en clásico añado una imagen. Voy a añadir esta imagen y la voy a poner en posición centrada y en tamaño de pantalla pongo cubrir para que me cubra toda la superficie del contenedor. Como voy a meter contenido por encima, que puede ser que sobre este fondo no se vea bien, voy a añadir una capa de fondo de color negro para oscurecer un poco. Pongo negro, un poco menos opaco, ahí. Y ahora voy a insertar aquí un encabezado que ponga ofertas en casetas para perros. Lo voy a poner de color blanco y un poco más grande. Aquí dentro de este contenedor voy a poner un texto, pero lo quiero poner debajo del titular. Entonces, si bien la dirección en el contenedor principal era horizontal, dentro de este contenedor secundario lo voy a poner, o ya está puesto vertical. Meto el texto debajo, lo voy a poner de color blanco, un poco más grande, bueno, podría ponerlo un poco más presentable, pero bueno, como esto es una demostración, tampoco estéticamente es mejorable, pero lo dejamos así. Y debajo voy a meter un botón que ponga comprar ahora. Veis que el contenido dentro de este contenedor, del contenedor de la izquierda, está alineado hacia arriba. Si queréis centrarlo para que quede el mismo espacio por arriba y por abajo, seleccionaréis el contenedor y le daríais aquí a centro, yo os lo centraría. Y aquí en el segundo contenedor vamos a añadir una imagen, esta imagen de esta caseta para perros, y a la imagen le voy a dar una anchura de 70% del contenedor. Lo mismo ves que se nos queda ahora alineada arriba a la izquierda, pues selecciono el contenedor y le voy a decir que nos lo centre horizontalmente y verticalmente. Así se vería para desktop y para móviles se vería así. Primero nos colocaría el contenido que había en el contenedor de la izquierda y luego el que había en el contenedor de la derecha. ¿Qué pasa si quiero que me ponga primero la imagen y luego los textos? Pues entonces, en ese caso, tengo que seleccionar en móvil el contenedor de la derecha, el segundo contenedor, y aquí en avanzado orden le daría a inicio y me lo pondría arriba. Y aquí si quiero que estos contenidos que aquí estaban alineados a la izquierda
quiero que en móvil me los centre, pues pincharía aquí en el contenedor, en el segundo contenedor, y le daría a centrar. Y me ha centrado el botón. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo práctico. Vamos a hacer un grid con 3 tarjetas, 3 bloques de contenidos. Voy a crear un contenedor con dirección horizontal. Voy a cambiar el color de fondo. Aquí en disposición alineamos el contenido al inicio, en este caso a la izquierda, y vamos a añadir otro contenedor dentro. A este contenedor le vamos a dar un color de fondo para poder distinguirlo del blanco de fondo. Le vamos a poner un gris de fondo. Y aquí vamos a elegir en el contenedor principal, vamos a elegir aquí en envoltura, para que cuando no quepan las tarjetas que metamos aquí, nos salte la siguiente tarjeta a la segunda línea. Entonces vamos a crear la primera tarjeta. Lo primero que vamos a añadir en la tarjeta es una imagen. Voy a ponerle aquí después un título que ponga Hamsters de Luton. Le voy a cambiar el color al título y lo centro. Un texto, una descripción, que lo dejo así como está, no voy a editarlo ahora, y un botón. Le pongo aquí, comprar ahora, y lo centramos. Entonces voy a duplicar esta tarjeta. Entonces ahora a la tarjeta esta le voy a dar un ancho del 30% y la voy a duplicar. Cambio aquí la imagen y los títulos. Y ahora, como hemos elegido aquí la opción de envoltura, si creamos una cuarta tarjeta, la duplicamos, nos va a saltar a la siguiente línea. Aquí vamos a cambiar la imagen. Seleccionando el contenedor principal, no voy a duplicar esto otra vez. Seleccionando el contenedor principal, como hemos visto antes, podemos cambiar aquí el hueco entre tarjeta y tarjeta. Vamos a poner que en vez de ser 20 píxeles de separación vertical y horizontal sea de 50 y nos lo añadiría. Y vamos a hacer ahora que en móvil, por ejemplo, si aquí nos aparecen 3 tarjetas por línea, que en móvil una anchura para móvil de 45%, habría que adaptar también pues los textos y habría que adaptar también los tamaños de los textos para móvil, pero esto no lo voy a cambiar ahora. Lo que quiero es que veáis la anchura de las tarjetas. Lo voy a centrar y veis así, pues como podríais de forma sencilla pues crear esta estructura de tarjetas responsive, que no está centrada. Voy a centrarla. Selecciono el contenedor principal y lo centro horizontalmente, y aquí también en móvil también está centrado, lo he centrado también. Pues eso, que veis lo fácilmente que hemos creado esta estructura de tarjetas utilizando contenedores Flexbox. Quedan cosas aquí en las opciones del contenedor, como hemos dicho antes. Me parece también importante ver la pestaña estilo más en detalle, y le voy a dedicar una lección únicamente al estilo para ver todas las opciones de personalización que nos permite esta pestaña. Y luego en avanzado, pues aparte de lo que hemos visto, autoalinear, orden, tamaño hemos visto, pues hay otras series de opciones para las que también yo creo que podemos dedicar otra lección aparte. Entonces, con esto, con lo que hemos visto hasta ahora, espero que hayáis entendido cómo funcionan los contenedores Flexbox. Pero bueno, vamos a seguir trabajando con ellos durante todo el curso, así que tendremos muchas ocasiones de seguir creándolos y de seguir personalizándolos. Y con esto terminamos la lección de hoy. Hasta aquí este recorrido por los contenedores y Flexbox en Elementor. Ahora ya sabes cómo activarlos, cómo funcionan sus propiedades y cómo puedes aplicarlos a diseños reales con ejemplos prácticos. En el próximo vídeo vamos a empezar a trabajar con los widgets de Elementor. Iremos viéndolos uno por uno, empezando por el widget de cabezado, también llamado Heading. Veremos cómo usarlo de forma correcta y profesional. De forma correcta y profesional para mejorar la jerarquía visual de tus páginas. No te lo pierdas. Y para no perdértelo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que si vas a contratar Elementor o alguna de sus herramientas, puedes hacerlo desde el enlace que tienes en la descripción. Es la misma web oficial, pero usando el enlace estarás apoyando directamente este curso. Y si lo que quieres es ahorrar tiempo y avanzar más rápido sin tener que aprenderlo todo tú solo, puedes confiar tu web a un profesional. Escríbeme a través de gorkaleta.com/contacto y vemos cómo puedo ayudarte. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy pronto.